Ustedes me dicen si se ve un PPT de la clase 9. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, la clase correspondiente al día de hoy es la importancia de enseñar la biodiversidad, o la importancia de enseñar acerca de la biodiversidad. Hasta ahora, ¿cierto? Han visto diferentes tópicos relacionados con esta temática, pero ¿por qué es tan importante enseñar la biodiversidad? Sobre todo considerando que ustedes van a ser futuras profesoras de Ciencia Natural y Biología, creo que son todas. ¿Hay alguien de otra carrera? ¿No? Ya. No sé si ustedes saben, pero hace un tiempo atrás se firmó una carta, la Carta de Belgrado. Cuando hablamos de la Carta del Belgrado, uno siempre lo asocia, o sea, esto está asociado con educación ambiental. Es uno de los importantes hitos dentro de la educación ambiental. Se llama Carta de Belgrado porque se firmó precisamente en ese lugar y esto ocurrió en 1975. Entonces, la importancia de este documento es que se establecieron, en cierto modo, metas, objetivos y principios para la educación ambiental. Y entre ellos precisamente está el considerar la conservación de la biodiversidad. Entonces, se ha considerado, ¿cierto?, contemplar esta temática como parte de los contenidos para abordar en la educación ambiental. Entonces, de este modo, todo lo que es la conservación, ¿cierto?, de todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta es es uno de los objetivos adoptados, ¿cierto?, en esta Carta de Belgrado. Bueno, además esa carta lo que busca también, además es erradicar, por ejemplo, causas básicas como la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la contaminación, la explotación. O sea, la idea es generar un planeta mejor, ¿cierto?, para sustentar la vida, ¿cierto?, y, ¿cierto?, para la futura generación, para la actual y futura generación. Entonces, en lo que respecta a nuestro queridísimo país, ¿cierto?, Chile, la educación ambiental y la participación ciudadana, ¿cierto?, está en lo que se refiere a biodiversidad. Podemos encontrar que el Ministerio de Medio Ambiente tiene una serie de guías, de libros, de documentos, que precisamente tienen la idea de apoyar, ya sea, por ejemplo, al docente o bien entregar directrices a tanto los docentes como los estudiantes sobre la biodiversidad. Entonces, todos estos documentos que aparecen aquí en la pantalla son documentos en PDF que los pueden descargar de la página del Ministerio del Medio Ambiente. Por ejemplo, esta guía de apoyo para los docentes sobre especies amenazadas y biodiversidad para enseñanza básica, guía de apoyo docente en biodiversidad. Aquí también tenemos un libro que más general que habla de la educación ambiental desde una mirada de la institucionalidad ambiental chilena. Biodiversidad de plantas nativas de Chile. También podemos encontrar un kit pedagógico de biodiversidad, aprender sobre biodiversidad y conoce tu fauna. Todos estos documentos que a ustedes les podría facilitar mucho la ayuda al momento de querer abordar la temática de la biodiversidad en el contexto educativo. Por ejemplo, en este libro de guía, ¿cierto?, de apoyo docente en biodiversidad, existen distintas unidades, ¿cierto? Y en la primera unidad se abordan principalmente estos 4 temas. Por ejemplo, ¿qué es la biodiversidad? ¿Cómo podemos describirla? ¿Cuál es el valor de la biodiversidad? Etcétera. Lo que busca esta publicación es dar una mirada integral
sobre la biodiversidad y poder entregar orientaciones a los docentes como un recurso educativo transversal. ¿Por qué? Recuerden que, bueno, cuando hablamos de educación ambiental, la educación ambiental se considera de una forma transversal. Y desde este modo, la biodiversidad nosotros la podemos contemplar no solamente, por ejemplo, en el área de las ciencias naturales, más específicamente biología, sino que también dentro de lo que es la educación ambiental, porque sabemos que es necesario generar este conocimiento en la población para incentivar la conservación de la biodiversidad. Entonces, este documento yo les sugerimos que lo revisen, ¿cierto? Para que puedan considerarlo cuando realicen sus respectivas clases en un futuro y aborden eh, la biodiversidad. Ahora, ¿cuál es el principal problema que se tiene cuando queremos enseñar biodiversidad? ¿Cómo lo enseñamos, verdad? ¿Y qué enseñar de la biodiversidad? Porque no, igual, no sé, no, si ustedes quieren enseñar de la biodiversidad presente en Chile, no van a, no, ¿desde qué nivel lo vamos a considerar? ¿Cierto? Porque sabemos que la biodiversidad tiene 3 niveles, ¿cierto? Y además, nos estamos refiriendo en específico, no sé, pues vamos a considerar la riqueza de especies de una zona determinada, de todo Chile. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Y cómo? ¿Cómo y por qué? ¿Y qué? Entonces, eso es lo que genera que los docentes, ¿cierto? Sobre todo de biología, se enfrenten al complejo de que como la biodiversidad sabemos que está siendo amenazada debido a todo esto, a una gran variedad de factores, donde los principales son de carácter antropogénicos, eh, vemos que es necesario e imprescindible poder abordar esta temática en el aula. Pero de qué manera es lo complejo, porque después vamos a ver en un texto que muchas veces no se realiza de la forma adecuada. Entonces, como dice acá, si bien la biodiversidad, ¿cierto?, se puede considerar en otras áreas curriculares como la economía, la filosofía, ¿cierto?, o la historia, eh, ¿cómo la consideramos dentro del área, ¿cierto?, de la biología? Entonces, acá la podemos abordar desde el punto de vista de la educación ambiental. Y considerando eso, los planteamientos curriculares específicos del área de las ciencias lo consideran de una forma más amplia, más interdisciplinaria, ¿cierto?, para poder abordar temáticas de este tipo. Entonces, por eso es importante abordar la biodiversidad, pero considerando a la vez la conservación de la misma, desde un enfoque de educación ambiental. De acuerdo a Pamela Gosman, son 3 los elementos que influyen en el conocimiento pedagógico del contenido. Uno de ellos es el conocimiento del tema de la materia, el contenido, estructura sintáctica, sustantiva, etcétera, que se tiene sobre el tema. Un conocimiento pedagógico general, donde abarca los aprendizajes, la administración de las clases, el currículum de instrucción, entre otros, y el conocimiento del contexto, es decir, esto abarca el contexto específico de los estudiantes, comunidad, distrito, escuela, etc. Todo eso lleva al conocimiento pedagógico del contenido, como lo son concepciones y propósitos para la enseñanza de un tópico en específico, que en este caso, ¿cierto?, sería la conservación de la biodiversidad, y eso considerando obviamente estos 3 elementos. Entonces, la enseñanza de la biodiversidad y su conservación incorpora conceptos y modelos teóricos. Si nos fijamos acá, tenemos distintos
por decirlo así, tópicos respecto a que tienen relación con la biodiversidad. Por ejemplo, en el ámbito de la genética, la evolución y la biología incorpora conceptos como el gen, herencia, ciclo biológico, extinción, comportamiento animal, etc. ¿De qué forma creen ustedes que esto se relaciona con la biodiversidad? ¿Cómo? ¿De qué forma ustedes creen que estos conceptos que acabo de mencionar, relacionados en el ámbito de la genética, la evolución y la biología, se relacionan con la enseñanza de la biodiversidad y su conservación? Es que la evolución va influyendo en la biodiversidad, cómo van Exacto. evolucionando cada especie. Claro. Entonces, si se dan cuenta, la biodiversidad contempla otras áreas, ¿cierto? No se puede explicar de forma separada, es transversal y como tú mismo mencionas, claro, para que haya la biodiversidad, obviamente, se genera a partir de estos cambios a nivel genético, ¿cierto? Acumulaciones a través del tiempo que llevan a la evolución de especies diferentes a las que estaban en un origen. Entonces, es importante considerar que la enseñanza de la biodiversidad y conservación no es, o sea, va a contemplar otros conceptos y modelos teóricos. Por ejemplo, también incorpora el ámbito de la ecología. Cuando hablamos de biodiversidad, ¿cierto? Consideramos también conceptos como las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, el tamaño poblacional, red trófica. Consideremos que, por ejemplo, si hay pérdida de biodiversidad, en específico de, no sé, si consideramos pérdida a nivel de riqueza de especies, estas se pueden ver afectadas, las redes tróficas, puede aumentar la competencia o, por ejemplo, va a haber diferencia en lo que son las pirámides, ¿cierto?, de energía, de número, de biomasa, etcétera. Entonces también influye en el ámbito de la ecología y también en el ámbito de la sostenibilidad, la problemática ecológica y la gestión de la biodiversidad. Y aquí siempre sale a flote el concepto de sostenibilidad. Contaminación también, ¿cierto? Deforestación, ¿sí? Y una serie de otras, de otros, de otras temáticas que se enfocan y que tienen relación con la biodiversidad y su enseñanza. Entonces, ahora lo que yo quiero que ustedes realicen es una tarea que van a trabajar. Voy a armar unas salitas ahora y les voy a dar un tiempo de unos 10 minutos, ya 15 mejor, donde me van a responder estas preguntas luego de leer un texto, perdón, que aparece aquí en ese link. Yo se los voy a copiar y pegar en el chat, ¿ya? Y voy a armar los grupos. Ustedes son, van a armar grupo de dos, porque ahora hay tres. Delante había una chica más. ¿Quién más se había conectado y se desconectó? O eran las tres nomás todo el rato. Ya, mejor lo voy a hacer individual nomás, porque no va a tener sentido que sea un grupo de dos y uno de uno. Les voy a copiar el texto, el link, perdón, y también se los voy a mandar en PDF por si tienen problemas con la... Con, ese es el link. Ya. Entonces, en ese artículo salen, la idea es que ustedes lo lean y respondan a esas preguntas que aparecen ahí, que las preguntas son, espérenme, ¿cuáles son las, este bueno, como para hacerle una pequeña introducción de lo que trata este artículo, se analiza precisamente
cómo se imparte lo que es la biodiversidad. Esto es un trabajo realizado en nuestro país vecino, en Argentina. Y de qué manera, o sea, de qué manera se imparte la biodiversidad en los colegios y la relación que tiene precisamente con las instituciones que se encargan de enseñar la biodiversidad en sus profesionales. Entonces, la pregunta es que las preguntas son, luego de leer el texto, cuáles son las estrategias de educación para la biodiversidad que utilizan los docentes, a qué recursos educativos tienen acceso los docentes y qué piensan los docentes sobre esos materiales, cuáles son las principales dificultades que enfrentan para llevar a cabo acciones de educación ambiental. Entonces, les dejo ¿les parece unos 10 o 15 minutos? Ahí está el texto y está el link. Quizás puedan leer un poco de la introducción e irse a los resultados, como para hacerlo más rápido la lectura. ¿Ya? Y luego discutimos la respuesta. Entonces, a las 14, no, a las 15:10 empiezo a preguntar de nuevo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Bueno, profe, Ya. entonces las preguntas son relacionadas al texto que tenemos que leer. ¿Sí? Exactamente. Sí, o sea, y salen ahí mismo en el texto las respuestas. Así que la idea es que lo lean y, y a la vez, ¿cierto? Discutamos si tiene que ver también con lo que pasa acá en Chile. Lean nomás. Yo les voy a copiar las preguntas igual en el para que las vean. Ahí. Se las voy a copiar en el chat las preguntas. Esta es la primera. Segunda. La tercera. Y la cuarta.
Ya. ¿Lograron terminar de leer y de responder? Sí, profe. Ya. Las compañeras Cintia, Rocío. Sí, profe. Perfecto. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla. ¿Qué respondieron en la primera? ¿Cuáles son las estrategias de educación para la biodiversidad que utilizan los docentes? Profe, en esa decía que utilizaban textos, Sí, perfecto. folletos, láminas, videos, documentales y también salidas a museo, construcción de maquetas, charlas y ese tipo de estrategias. Exactamente. ¿Cómo será acá? ¿Qué creen ustedes acá en Chile? ¿Será algo parecido? Yo creo que sí, profe. Como algo, ¿cierto? Que se hace habitualmente como para poder abordar una temática de ese modo. Ahora, ¿a qué recurso educativo tienen acceso los docentes? Yo respondí que a los recursos que tienen acceso es a internet, manuales o libros y en menor medida son cursos o materiales que le dan a los profesores. Exactamente. Porque ¿qué pasaba? Es que igual respondían que ellos no recibían recursos educativos, ¿cierto? De instituciones que precisamente tratan temas con la biodiversidad. Es igual es como algo, o a veces decían eso, a veces recibían materiales de temas de biodiversidad provenientes de estas instituciones como CONICET, INTA, ISCAME. ¿Y qué piensan los docentes sobre esos materiales? A ver, el resto de las compañeras. ¿Qué piensan los docentes sobre esos materiales? ¿Eran adecuados o no? ¿Cómo los consideraban? Los profesores los consideran medianamente adecuados y en cuanto a la disponibilidad, como que estaban entre que sí habían disponible y más o menos disponible. Exactamente. Y finalmente, ¿cuáles eran las principales dificultades que ellos encuentran para llevar a cabo acciones de educación ambiental? La falta de capacitación y materiales sobre el tema que ellos tienen en los establecimientos o recursos como para ellos disponer. Y eso también se podría considerar que se da acá también, ¿cierto? Muchas veces queremos abordar ciertas temáticas en el aula, pero probablemente no se cuenta, los docentes no cuentan con las capacitaciones adecuadas. Y eso, claro, es una tarea que debería, aquí, por ejemplo, siempre tiene que estar de la mano por decir así, la academia con los establecimientos, o sea, las mismas universidades o instituciones que trabajan precisamente en temas relacionados con la biodiversidad y conservación, estar de la mano, ¿cierto? Y con los docentes que son quienes van a generar esta educación ambiental en los estudiantes que van a ser los futuros ciudadanos. Entonces, acá hay otro Jamboard, pero que no lo, no, que es súper cortito, y esto ya está contextualizado con nuestro país, y que la idea es que respondan tres preguntitas que aparecen ahí, se los voy a copiar, en esto no se van a demorar más de 5 minutos, y lo vamos a ver inmediatamente a medida que lo proyecte. Entonces voy a compartir pantalla de nuevo. Esta pantalla. Ya se ve la primera pregunta de Jamboard. Dice, si ingresen
y responden, por ejemplo, ¿cómo es la educación ambiental en Chile? ¿Deberían abordar la enseñanza de la biodiversidad y su conservación los profesores de los colegios y cómo? Ahí ponen en una etiquetita, ¿cierto? De acá, en una nota adhesiva, responden en general esas preguntas que aparecen ahí. Entonces, pues ya la educación ambiental en Chile es de esta forma y la biodiversidad debería abordarse y su conservación desde el punto de vista tal cosa. ¿No? Así que escriban las tres, los que están presentes, porque veo que hay tres presentes, ahora dos. La Romina, Rocío, se conecta y se desconecta. Contesten ahí y me dicen si se ve en la pantalla el... Y la otra pregunta es, ¿cree importante conocer los principales problemas de conservación de la biodiversidad en la región del Biobío? ¿Cuáles son estos? Responden brevemente nomás, no es necesario como algo tan largo, tan extenso. ¿Pudieron ingresar, cierto? Sí, Sí, profe. perfecto. Ya, acuérdense de colocar la nota adhesiva y ahí se va a ver Ustedes me dicen si se ve o no se ve en la pantalla el Jamboard. Aquí hay uno, si lo agrandamos a ver. Y aquí responde Hurón, no me equivoco, Hurón Anónimo. Dice que considero que la educación ambiental en Chile es deficiente, que hace falta darle mayor énfasis, ya que es un tema realmente importante, sobre todo en los establecimientos. Exactamente, o sea, pero deficiente en el sentido de que falta instruir a los docentes o los docentes les falta instruir a los estudiantes. ¿Desde qué punto de vista consideran ustedes que es deficiente? Este es el otro. Sí, dice acá, deberían abordarlos y la manera en que se debería hacer es siempre enfatizando en su valor intrínseco. Exactamente. ¿Por qué consideran ustedes que la educación ambiental en Chile es deficiente? Digan nomás si la idea es discutir estos temas, porque nosotros, claro, podemos considerar claro, debería proporcionarles mayor tiempo a la enseñanza de este tema. Oh, ¿por qué chicaron el título? Profe, Dígame. no, y en cuanto al tema de la deficiencia de la educación ambiental, eso es verdad, porque entre los programas de ciencias naturales Uh-huh. se aborda mayormente entre tercer y cuarto medio y son unos módulos, Sí. son un par de módulos, creo. Es como un módulo por curso, así uno en tercero y otro en cuarto, y yo encuentro que eso igual es bastante poco para lo que debería ser, porque ya estamos en una crisis climática y debería eso pasarse con mayor énfasis. Y el otro problema principal que se da es que se supone, o sea, no es que se supone, es así, la educación ambiental
debe ser transversal en el currículo, o sea, es decir, no solamente los profesores de ciencia o de biología son los que tienen la obligación de ver esta temática, sino que también en las otras asignaturas, porque como tú mismo mencionas, estamos todos el cambio climático es una de las grandes consecuencias, ¿cierto?, de la actividad del hombre y, y eso, o sea, no es solamente que, por ejemplo, ya no sé, el profesor de ciencia a lo mejor va a pasar la materia que tiene que ver con cambio climático, cómo afecta a la especie y todo eso, pero eso también se aborda, se debe abordar en las otras asignaturas. Quizás no obviamente no de la misma forma, pero, pero ese es uno de los grandes problemas que cada docente, o sea, primero que todo, se le da la responsabilidad al profesor de ciencia o de biología, ¿cierto? Que tiene que ser el que aborde esta temática. Y, ¿cierto? En base precisamente a los contenidos, como tú me estás mencionando, que están en el currículum, justo en ese año, no todos los años tampoco. O sea, como cuando me toca ver probablemente biodiversidad, cuando tengo que ver lo que es, no sé, red estrófica, etcétera, contaminación, ahí es el tema. No, Y pero no es, se ve de forma transversal. Dígame, Cintia. disculpe, profe, es súper poco el tiempo que se le da para tratar el tema sobre biodiversidad como tal, como que podrían pasarlo Una en una clase. clase, que una clase es 1 hora, un cuarto podría ser, y listo. Como Y que de es forma teórica universidad. probablemente, así como saber qué especies son las que están en Chile, cuáles están en peligro probablemente, y hasta ahí nomás, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿dónde está la otra parte? ¿Mm? Como a qué se hace referencia con biodiversidad, como explicar en general y en general no se aborda mucho el tema en sí. Exactamente, y aparte que cuando hablamos de biodiversidad a veces lo vemos solamente como a nivel de especie, ¿cierto? Pero no se contemplan los otros niveles que obviamente, por ejemplo, cuando hablamos de biodiversidad de ecosistemas, sobre todo cuando se construyen estas grandes represas, ¿cierto? Cuando no sé, se destruye un humedal para generar nuevas viviendas, ¿cierto? Entonces, desde ese punto, claro, estamos hablando, o por ejemplo a nivel genético, si y a lo mejor una especie está bien distribuida a lo largo de todo, no sé, de todo Chile, por decir algo, pero justo en una zona se ve amenazada, pero como tiene una gran distribución, no le vemos tanto el problema. Pero resulta que el tema es que, claro, si se extingue esa población en esa área, va a haber disminución también en la variabilidad genética dentro de toda la especie. Entonces, esas cosas como de ese tipo en sí no se ven tanto en los colegios, no se tratan, o sea, no se abordan, sino que, como dicen ustedes mismas, colocaron acá, es importante enfatizar en el valor intrínseco de la biodiversidad, ¿cierto? Conservar, cuidar y por eso es importante conocer lo que queremos conservar. Pero una clase, como dice Cintia, probablemente es muy pobre para poder abordar una temática tan importante. Y no sé si contestaron la siguiente pregunta. ¿Cree importante conocer los principales problemas de conservación de la biodiversidad en la región del Biobío? ¿Cuáles son estos? Esta es la segunda pregunta. ¿Ustedes me dicen si se ve? Ay, perdón. Ay, quise. ¿Se ve o no? El Jamboard. Sí, profe. Ya. ¿Cuáles serán los principales problemas de conservación de biodiversidad que hay en nuestra región?
Le respondan nomás y continuamos con la clase. ¿Qué problema? O sea, ¿creen ustedes conocer los principales problemas de conservación? O sea, ¿creen que es importante conocer los principales problemas de conservación de la biodiversidad de la región del Biobío y cuáles serán estos? O me responden ustedes así mejor de forma en el micrófono. Ya, profe. O sea, yo considero importante porque en nuestra región, o sea, en realidad igual es importante conocer los problemas de todo Chile, pero es muy importante conocerlo de nuestra región porque aquí es donde nosotros podemos actuar. Y Exactamente. en cuanto a los principales problemas, en este momento no recuerdo, pero sí tengo nociones de los humedales, creo que es importante aquí en el tema de la conservación de los humedales en el Exactamente. Biobío. Y sabemos que muchos humedales han sido rellenados para precisamente construir nuevas viviendas. Lo otro igual, por eso es importante, y aquí entramos en temas de política, que una nueva constitución considere precisamente esta preocupación sobre los problemas de conservación de la biodiversidad. En lo que respecta a nuestra región, claro, como Javiera menciona, sobre todo si ustedes que van a ser profesores de ciencias naturales y biología, que probablemente van a trabajar aquí en la región, es importante que estén al tanto de estas problemáticas, porque de esa manera pueden precisamente generar esta educación ambiental en sus estudiantes y generar posiblemente medidas de acción que puedan contribuir a precisamente minimizar estos problemas ambientales, porque sabemos que si dejamos que todo esto se haga, fluya, siga fluyendo de la misma forma, probablemente va a llegar un momento en que no se va a poder revertir todo este daño que se está ocasionando precisamente en el área. Cintia, no sé si quieres ¿Profe? aportar algo más. Dime. No, que le iba a comentar que de hecho que uno puede hacer proyectos con respecto a ese tipo de cosas, conociendo los problemas de la región. ¿Qué fondos concursables conoces tú como para poder hacer ese tipo de proyecto? Profe, en este momento no recuerdo, pero sí sé que había porque estoy en una asignatura en donde estábamos viendo el tema de los proyectos y hay proyectos que da el Ministerio del Medio Ambiente, o sea, Los financiamiento. FPA, por ejemplo, los FPA son fondos de protección ambiental y dan harto dinero, bueno, tampoco es tanto, pero sí dan harto dinero precisamente para lo que tú mencionas, para generar proyectos que contribuyen precisamente a la protección del medio ambiente. Y claro, ahí es importante que el profesor que sea capaz, ¿cierto?, de formular un proyecto que genere este cambio. Y bueno, también están las otras opciones, igual que a veces los colegios se certifican también ambientalmente y eso también le da más puntaje al momento de querer postular algún formulario, o sea, algún proyecto de protección ambiental. Exactamente, eso es importante considerarlo, que también existen fondos precisamente para proyectos de este tipo. A dejar de compartir y voy a compartir de nuevo el PPT. Ustedes me dicen si se ve el PPT. ¿Sí se ve? Lo de Jamboard, que ya lo hicimos. Bueno, aquí lo que continúa en la clase son propuestas pedagógicas para conocer nuestra biodiversidad en lo que corresponde precisamente a esa guía de apoyo docente de biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, el que le mostré aquí al principio, que es la que aparece aquí, esa del pajarito donde aparece. ¿Qué pajarito será ese? ¿Qué será? Un picaflor. Exacto. Entonces, en el primer capítulo se abordan, por ejemplo, como les había mencionado antes, temas como la biodiversidad, qué es, cómo la podemos describir, cuál es el valor de la biodiversidad. Y si se dan cuenta, estos
apuntan a objetivos, ¿cierto? Que la idea es precisamente que el docente pueda ser un guía para que sus estudiantes, obviamente, puedan identificar la diversidad de especies de un grupo en cuestión en un ambiente cercano. Eso siempre considerando el contexto en el cual, o el lugar en el cual está el colegio o viven estos estudiantes, poder describir y organizar la diversidad, ¿cierto? En estructuras y funciones identificables, ¿cierto? Comprender alguna de las relaciones entre estas especies del grupo. Eso es importante igual porque probablemente eso no se hace mucho, o sea, se puede identificar, saber ya, hay esto, esto y esto, pero ¿qué relaciones existen entre estas especies? ¿Qué pasa si probablemente no sé, pues aplico, por decir algo, no sé, no sé, pues alguien que vive en el campo y aplica cierto, no sé, fumiga para evitar que haya una plaga de tal especie de, no sé, de insecto, pero resulta que ese líquido también mata a otra que es importante y que tiene una relación trófica probablemente con otra especie. Entonces, es importante establecer, no solamente identificar las especies que puedan haber en un ambiente en particular, sino que también las relaciones que se puedan dar entre ellas. Como dice acá, ¿cuál es el valor que tiene la biodiversidad? Ustedes mencionaron un valor intrínseco, que es importante destacar que muchas veces no se considera al momento de ejecutar ciertos proyectos, como por ejemplo estos proyectos inmobiliarios. Y bueno, también cuáles son nuestros impactos y amenazas sobre la biodiversidad, cómo gestionamos nuestra relación con la biodiversidad. Entonces, bueno, este texto tiene otras unidades más, que habla de la biodiversidad de Chile, ¿cierto? Y en cuanto al sistema educacional, ¿cómo se ve la biodiversidad en Chile? Si vemos acá, lo podemos encontrar, como dijo Javiera, en tercero y cuarto medio. Y aquí están actividades que se pueden encontrar incluso declaradas también aquí como dice acá en el currículum nacional, y los objetivos a los cuales apuntan las actividades o bien la unidad que tiene que ver, ¿cierto?, con la biodiversidad. Por ejemplo, la unidad 1 para cuarto medio HC, ¿cierto?, y tercero medio HC, de acuerdo al currículum nacional, analizando el estado actual de la biodiversidad. ¿Y cuál es el objetivo de esta unidad? Estudiar la importancia de la biodiversidad y su estado actual a la luz de la evidencia que existe sobre el origen de la vida y la evolución. Esto, ¿cierto?, con el nuevo cambio que ha ocurrido en el currículum, que antes igual antes se veía desde otra perspectiva, dentro, ¿cierto?, de los planes y programas. ¿Qué más? Bueno, estas son actividades que aparecen, y por eso yo les sugiero que siempre revisen las páginas de lo que sería el Mineduc, del Ministerio del Medio Ambiente, porque en ellas precisamente encontramos material que nos pueden contribuir precisamente a poder llevar esta temática al aula, y actividades también. Ahora, se hizo un estudio, una encuesta que fue aplicada por la UNAP, donde se trató de demostrar cuáles son los factores causantes de la pérdida de biodiversidad. Y si nos fijamos acá, de acuerdo a lo que arrojó este estudio, las ciudades y el sector forestal son los responsables de la pérdida de biodiversidad. Esto se refiere precisamente al aumento de la urbanización, que es lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿cierto? Cuando se eliminan los humedales o ciertas áreas para poder aumentar, ¿cierto?, lo que es la construcción de viviendas para la ciudad, para las personas. Y también por otro lado tenemos igual la industria forestal, para la madera, la celulosa, son los principales responsables de la pérdida de biodiversidad. Ahora, de acuerdo a las conclusiones de esta encuesta,
dicen los especialistas que hay una necesidad de divulgar y educar sobre la protección de la biodiversidad. Tenemos grandes problemas, ¿cierto?, en 3 regiones del país, que son Valparaíso, Metropolitana y del Biobío, donde mostramos, ¿cierto?, que sabemos que son lugares altamente poblados, sobre todo, obviamente, en la región metropolitana, y donde existe una gran industrialización. Por ende, son las que se ven más afectan en mayor medida, ¿cierto?, a la protección de la biodiversidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es como para ir terminando. ¿Qué tenemos que hacer precisamente para generar un cambio? ¿Cierto? Acá biodiversidad a la baja, pero la educación al rescate. O sea, está en sus manos, ustedes como futuros profesores, profesoras, generar este rescate, ¿cierto?, a través de la educación. Como dice ahí en la diapositiva, la biodiversidad, ¿cierto?, es un tema difícil de enseñar. ¿Por qué? Porque tiene muchas dimensiones para abordar. Habla de los seres vivos, ¿cierto? Pero a pesar de que se habla de los seres vivos, por mucho tiempo no se hablaba de biodiversidad para designar al conjunto que lo forma. Además, su definición, variedad de animales y vegetales en su medio ambiente, se considera de manera muy diferente. También consideremos que no es solamente biodiversidad de vegetales y animales. Sabemos que biodiversidad, ¿cierto?, a nivel genético, de especies, de ecosistemas, y si hablamos, por ejemplo, de especies, recordemos que las especies las tenemos, abarca distintos reinos, no solamente el vegetal y el animal. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener para su enseñanza? Como dice acá, la biodiversidad existe per se. Entonces, hay que entenderla en el contexto de las complejidades de las relaciones que se dan precisamente entre las especies. Lo que decíamos anteriormente, estas relaciones, ya sea tróficas, ¿cierto?, o relaciones desde el punto de vista, ¿cierto?, de interacciones ecológicas, y de esa manera, ¿cierto?, a la vez las relaciones que tienen con su medio. Porque de esa manera podemos también explicar cómo estas relaciones, ¿cierto?, influyen precisamente en lo que es el ciclo de la materia y flujo de la energía. Siempre considerar que nosotros, los seres humanos, no es la naturaleza y el hombre, sino que nosotros somos parte de esa naturaleza, somos parte del entorno. No somos más importantes que el resto de las especies que habitan en nuestro planeta. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que nosotros, si bien como somos parte de esta naturaleza, a la vez nosotros utilizamos este entorno, por lo tanto nosotros debemos regular nuestras acciones para no generar limitaciones o catástrofes, y es lo que no hacemos, es lo que en general no se está haciendo, y es lo que está generando precisamente lo que decía Javiera, este problema inminente que es el cambio climático, entre otros, ¿cierto?, como la pérdida de biodiversidad, ¿cierto?, reducción de hábitat, etc. Hay que tener en cuenta que los diferentes pueblos en un principio empezaron a entender estos cambios que se dan en la biodiversidad. Dominaron las especies productivas, ¿cierto? La agricultura y la ganadería se hicieron intensivas, generando el efecto actual. Entonces, si se dan cuenta, el hombre en cierto modo fue controlando el entorno a su beneficio, pero el problema no es ese, sino que el problema es que debe haber una regulación frente a ello. Luego la sociedad entendieron que debían enseñar sobre estas relaciones, hombre y ambiente. Luego nacen las ciencias naturales y se incluyen sus contenidos en la enseñanza de algunos matices de biodiversidad. Entonces, si se dan cuenta, ya el hombre se empieza a dar cuenta de que es necesario enseñar estas relaciones y esta enseñanza, ¿cierto? El problema es que se olvidó el primigenio concepto ecológico. O sea, muchas veces se enseñó la biodiversidad de forma acumulativa frente a la biodiversidad relacional. O sea, no se consideró, con lo que estamos diciendo desde el inicio de la clase, ¿cierto?, estas relaciones interespecíficas y a la vez, ¿cierto?, con el medio de la biodiversidad.
La biodiversidad tiene dos dimensiones, local y global. Ambas se entienden mejor en relación con el territorio y las características climáticas. Y el aumento de las tecnologías y prácticas productivas ha roto las relaciones ecológicas, y eso pone obviamente en peligro la supervivencia mundial, porque aquí no es solamente cuando hablamos de problemas, ¿cierto?, frente a la pérdida de biodiversidad. Esto también incluye una amenaza hacia la especie humana. Entonces, se debe retomar el rol de la biodiversidad a través de la enseñanza. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, en Chile existen muchas iniciativas. No es que tampoco sea que no se haga nada, eso hay que tenerlo en cuenta, tampoco es que ver el vaso medio vacío. Se hacen cosas, el problema es que hay que ponerlo más en práctica. O sea, por ejemplo, tenemos iniciativas acá, mira, las aves entran a las salas de clase, unos alumnos de quinto básico aprenden a conocer su entorno, como dice acá, y a formularse preguntas gracias a los pájaros que sobrevuelan el patio de su colegio y los que viven en parques cercanos. Entonces, esto bajo un proyecto de Explora, que ustedes también podrían postular a futuro cuando hagan clases, ¿cierto? Pueden acercar a los estudiantes a conocer su entorno, conocer su biodiversidad, porque es muy difícil querer conservar aquello que no se conoce. Probablemente, no sé, para muchos de ellos, conservar una lagartija, quizá una especie de insecto o una especie de anfibio, probablemente no es algo como que les llame la atención si hablamos quizá de otra especie más emblemática, como, no sé, como un mamífero, como sería el puma, el zorrito culpeo, pero el hecho de que ellos los conozcan, tengan este acercamiento y vean la importancia y el rol que en cierto modo cada especie desempeña dentro de su entorno, probablemente se sientan más familiarizados con esta diversidad y tengan interés precisamente de protegerlo. ¿Qué pasa cuando a veces, no sé si ustedes han leído en los foros de repente o en internet, cuando dicen, oh, encontré una culebra en mi casa, y los comentarios que tiene que matarla, que le echen agua caliente, etcétera? Pero resulta que, supongamos, es una culebra cola larga, ¿cierto?, que está presente en Chile, que, bueno, no está en peligro de extinción, pero igual es importante conservarla, una especie nativa. ¿Por qué hacen esos comentarios? O sea, si se dan cuenta, falta una educación ambiental en esas personas que hacen ese tipo de comentarios. Y obviamente, ¿por qué ese miedo, no, ese desconocimiento? Por ejemplo, algunos incluso colocan, si te muerde puedes morir por el veneno. Entonces, si se dan cuenta, no te va a matar no te va, o sea, si te muerde, no te va a alcanzar el veneno a generar nada, porque la forma que tienen los dientes, ¿cierto? Estas culebras impiden precisamente que vaya a generar un daño a la especie humana, pero no es porque no le quiera generar daño, sino que no va a provocar precisamente que el veneno pueda inyectarse como tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esa forma de pensar? Tenemos otras instancias que se dan para precisamente llevar a los estudiantes especialmente al cuidado de la biodiversidad, como por ejemplo estas ferias de ciencia y medio ambiente, talleres para construir animales con tubos de papel higiénico, que incluso se considera el tema del reciclaje. Descubre las aves de tu jardín. Aquí también hay un libro que creó la profe Ellen, ¿cierto? A ponerle color petoso de centro-sur de Chile, que son herpetomandalas. Talleres igual, aprende sobre anfibios y reptiles nativos, sobre todo aquí estas especies que no se quieren mucho porque no son tan bonitas como los mamíferos y las aves. Tenemos igual un medio de comunicación que se llama Ladera Sur, y que tiene distintas
distinto material en la página, como por ejemplo este libro, Exploradores del Bosque, una guía que acompaña a los niños. Y bueno, también concursos de productos de divulgación de las ciencias que es dado por Explora. Estuve revisando, pero ahora no está disponible este concurso. Pero miren, financian un máximo de 80% el costo total de la propuesta con un monto máximo a adjudicarse de 30 millones de pesos por proyecto. Imagínense la cantidad de dinero que aporta para poder llevar a cabo y ejecutar un proyecto de divulgación de ciencia. Entonces, existen recursos, existe material, existen las instancias, pero aún así probablemente aún falta mucho por lograr, ¿cierto?, esta educación ambiental en la población para la conservación de la biodiversidad. Y aquí hay algunos sitios y bibliografía de interés que ustedes pueden buscar sobre, que les pueda interesar, sobre la educación de la conservación de la biodiversidad. Esa es la clase de hoy. Creo que sí, ahí está todavía conectada. Era un poco más cortita, lo que sí se demora un poco más el tema de hacer la actividad. Pero si se dan cuenta, hay harto material, así que no teman de cuando tengan que pasar esta temática. Como dice Cintia, si bien a lo mejor se ve en una asignatura, una vez, ¿cierto?, se realiza en una clase, pueden tener material que haga que esa clase sea más significativa. Por ejemplo, no solamente, como dijo ella, enseñar un nombre, ¿cierto?, sino que además poder ver otros ángulos, ¿cierto?, que permitan a que el estudiante se enamore de la biodiversidad y precisamente quiera protegerla. Les cedo ahí la palabra si alguien quiere comentar algo para ir cerrando la clase. Dígame. No, que lo que pasa es que el ser humano tiene como eso erróneo de como ponerse aparte de los animales. Sí, y somos el reino animal. Como una mala costumbre de no considerarse animal cuando en realidad sí es parte de todo el grupo, entonces Exactamente. es como que se considera demasiado superior como para ser un animal, pero es algo erróneo y es algo que hay que cambiar igual porque hay mucha gente que todavía tiene eso como muy arraigado en sí mismo, como que son mucho más, y además que lo otro es que mucha gente dice, yo soy animalista porque yo cuido al perrito, yo cuido al gatito, pero eso en realidad es ser especista, no es ser animalista. No, y aparte que no puedes proteger, bueno, son animales domésticos, pero y los animales nativos, cuando por ejemplo llevamos un perro a un parque, que obviamente están prohibidos, pero hay gente que a veces igual los lleva a lugares donde genera una amenaza a las especies nativas del lugar, a las aves. De hecho, cuando los rescatan, como que ya los quieren llevar a un campo para que ellos puedan correr todo lo que quieran correr, pero el problema es ese, que ellos se meten en lugares en donde no deberían y matan animales nativos de aquí de Chile y al final crean, o sea, ellos como que al final llevan a que esos animales nativos estén en peligro de extinción, en peligro crítico, vulnerabilidad, entonces es como que la gente piensa que como cuidar los animales es solamente cuidar a los perritos, los gatitos. Más encima es como que dicen, es que las vaquitas deberían estar libres, pero es que el problema es que la vaca no es de aquí. No, y el problema igual, claro, tener unas vaquitas libres, por ejemplo, como ocurre, no sé si se han dado cuenta, pero el Parque Laguna del Laja, que es un parque, tiene vacas, vacas que llegan y que destruyen la flora, ¿cierto? Porque comen todo lo que
y además, ¿cierto? Eliminan su S que en el área. Entonces, pero las vacas no son de ahí, no son nativas de esa, no son de esa De área. hecho, se supone que vienen de Europa, las vacas, Sí. ¿o no? ¿Algo así? No, y el problema es que, como tú mismo mencionas, la contaminación que generan es bastante grande. De hecho, el consumo de carne es uno de los principales motivos de cambio climático. Entonces, porque Hace para falta, tener, hace falta más educación. exactamente, y eso, por eso es necesario generar estos cambios. Bueno, ya el ministerio, el nuevo currículum, ¿cierto? Nacional, ha generado cambios, ¿ya? Pero ahí también va a ir cómo lo hace el docente, cómo educa el docente, porque igual el currículum, o sea, también las propuestas que se les dan al docente, él las puede tomar como no, o las puede tomar y hacerlas, y incluir mejoras. Entonces eso va a depender mucho de cómo lo va a llevar a cabo el profesor, ya sea de ciencia o considerando también, ¿cierto? No solamente al profesor de ciencia, sino que esto es un tema como multidisciplinario que lamentablemente no debería recaer solamente en el profesor de biología. Entonces, eso es importante a considerar. Quizá a veces igual el crear talleres extraprogramáticos, pero el problema es que, claro, en esos talleres extraprogramáticos probablemente van a llegar los que les interese ese tema, pero hay otros que no, y esos que no les interesa, ¿cómo van a tener esa educación ambiental respecto al tema si no está? Entonces, eso es importante considerar. ¿De qué forma hacer cosas en el colegio o en el lugar donde se vive para contribuir precisamente a esta educación ambiental en la conservación de la biodiversidad? No sé si quieren agregar algo más. Esta clase era cortita, nada más que nada como para adentrarle un poco de cómo se ve la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad desde un punto de vista de educación ambiental dentro del colegio.